si los intereses de esos pueblos serían perjudicados y en qué medida antes de emprender o autorizar cualquier programa de prospección o explotación de los recursos existentes en sus tierras. Prospección o explotación. O sea, ya está claro el convenio. Entonces, ¿por qué el convenio no se aplica como tendría que aplicarse en el Perú? Y esta consulta previa también podría funcionar contra el Estado, por ejemplo, al tender este gasoducto. También, sí, es que pasa por tierra, exacto, también, claro. Porque dice todo. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Hemos hablado consulta previa, o sea, convenio, consulta y participación. ¿Estamos? Lo que usted manifestaba hace un momento, que estos pueblos tienen una existencia anterior al Estado. Uno. Dos, que esos pueblos han estado desarrollando, han estado existiendo y han estado en ese proceso de existencia de un conjunto de instituciones, etc. Entonces, ¿por qué no se les reconoce de manera taxativa, ¿no? Claro. ¿Por qué? Por el capítulo económico. Porque iría en contra del modelo económico. Esa es una primera barrera, el modelo económico. Claro. Entonces, por eso, esa es la gran traba, el gran problema. O sea, la Constitución, y sobre eso se basa todo, sobre eso planifica el Estado, sobre eso concesiona el Estado, sobre eso determina sus políticas el Estado. Entonces, el meollo es la Constitución económica y el modelo económico y el capítulo económico de la Constitución. Claro, pero a nivel nacional tendríamos ese obstáculo, pero claro, si recurrimos a nivel internacional, ahí nos daría la razón. Claro, pero recordemos que a nivel internacional, ¿qué hacemos? Este es un mecanismo, es un convenio que el Perú lo firmó en 1995. En mérito a suscribir este convenio, el Estado se obliga voluntariamente a cumplir este convenio y a implementarlo. ¿Estamos? Cuando recién se habló de la ley de consulta previa, en 2011, y cuando se aprobó el convenio, en 1995, ¿cuántos años pasaron? 16 años, ¿no? En ese proceso, ¿cuántos procesos de consulta previa debieron haberse llevado? Entonces, ¿qué pasaría con todas esas concesiones, actos administrativos que el Estado ha emitido? Tendrían que ser nulos, pues, nulos, de derecho. ¿No? Pero el otro sector te dice, no son nulos, es que tu derecho ha prescrito, tú reclamaste en su momento. Claro, no es que mi derecho haya prescrito, lo que sucede es que el Estado no cumplió con su obligación, tanto a nivel internacional como interno, con las poblaciones originarias, y no aplicó el convenio. Ha omitido una obligación de naturaleza constitucional. Entonces, para poner eso, o sea, regresar o declarar nulo, pues hay que tener fuerza política, ¿no? Acciones de amparo, pero más que todo eso, hay que tener fuerza política, pues, ¿no? Y mientras no la tengan las poblaciones, difícil, ¿no? Difícil. ¿Estamos? Ya, hasta ahí, ¿vamos bien? Una consulta, sí. Habló sobre la autorización de tierras superficiales para el sector minero, pero para la tema hidroeléctrico, sí que se va a hacer un uso, pero no es extractivo, sino regresa el recurso de hidrocarburos, pero igual es un impacto. Claro, yo estoy viendo un caso similar, por ejemplo, en la capital hidroeléctrica del Perú, que es Cochabamba, ¿no? ¿Qué es lo que ha sucedido ahí? Claro, efectivamente, ¿no? De ahí usan y regresan. En el caso para ese tema hidroeléctricos hay todo un procedimiento muy distinto a lo que se establece para el tema de minería. Es decir, consulta previa para minería es un camino, consulta previa para temas hidroeléctricos es otro camino, pero deberían ser uno solo, pues ¿cuál es la diferencia? Pero ese es el tema burocrático del Estado y aparte porque le quieres sacar la vuelta también. Pero respondiendo a tu pregunta, ¿qué es lo que sucede en estos casos? Por ejemplo, ¿no? En el caso que yo estaba viendo, ¿qué es lo que ha sucedido? Uno, eso tendría que ser sujeto a un proceso de consulta previa. ¿Por qué? Porque cuando se habla de la relación con las poblaciones originarias o comunidades campesinas y nativas con su medio ambiente y su hábitat, hace referencia con sus recursos naturales. Claro. Y si yo voy a alterar su recurso hídrico,
Porque construir una central hidroeléctrica, ¿qué implica? Poner una presa. Y esa presa, ¿qué va a hacer? Va a ser una activación del sistema hídrico, ¿no? Y cuando se acumule ese sistema hídrico, va a haber un desbalance en el medio ambiente o el ecosistema. ¿Hay una alteración? Ahí existe una alteración, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Colcabamba, donde está ahí la comunidad de Santa Imarca, ¿qué ha existido? Hicieron en el río Mantaro, hicieron la presa, ya está funcionando todo, entonces se empezó a elevar el nivel del agua, y a raíz de eso se generó todo un problema de proliferación de mosquitos, y esos mosquitos empezaron a afectar la salud de los niños, uno, dos, todos los animales, y la flora y la fauna. Entonces, ¿qué hicieron? Esa comunidad solicitó la intervención de DIGESA, la intervención de el organismo regulador, ¿cómo se llama? De temas ambientales, la OEFA, etc. Miren, eso se ha pedido hace un año y hasta la fecha OEFA dice que todavía no puede pronunciarse porque sigue en investigación. Y me han enviado las fotos, me han enviado, etc. O sea, el daño es evidente, es concreto. Entonces, por ejemplo, hay un tema de alteración de su medio ambiente. Entonces, sí o sí tendría que haber un proceso de consulta previa. Pero si es antes de hacerlo. O sea, si es que yo tengo, por ejemplo, una concesión para hacer un trabajo, una hidroeléctrica, voy a hacer mi represa y todo. ¿Pero dónde lo vas a hacer? En una comunidad. Ya. Pero ¿con qué fines? Porque también, claro, pero no sé, puede ser una central para beneficiar a la comunidad. No. O es no. privado, ya. Sí, es privado. Entonces, pero tienes una concesión. Si es que tú quieres hacer un proyecto de inversión y hay una concesión, pero no hay ningún trato con la comunidad, no hay este tema de la autorización del uso de la tierra superficial, entonces no está ese terreno bloqueado. Claro, tendrías que tener, porque recordemos, ¿quién es el propietario de las tierras superficiales? La comunidad. Entonces, la comunidad es un privado más, ¿no? Entonces, si tú quieres llevar a cabo el proceso, ¿qué necesitas? Tener la autorización. Tener la autorización. Normalmente en temas mineros, ¿qué es lo que hace? Porque una empresa cuando viene a invertir no sabe qué es lo que va a encontrar. Si es que los recursos son rentables, de repente no hay nada. Entonces voy a hacer una gran inversión. Entonces, ¿qué hace? En la etapa de exploración, normalmente lo que hace es firma convenios por determinados años para la autorización del uso de las tierras superficiales, ¿no? Ese es uno. Dos, si ya encontró que efectivamente hay mineral que interesa, normalmente se procede a un tema de compra-venta de esas tierras. En el caso del proyecto que estás emprendiendo, me imagino que va en el sentido de que en algún momento, o bueno, acá no necesitas probar porque ya está determinado, ¿no? Entonces tendría que ver un tema de compra-venta de esas tierras. Claro, a eso me refiero. Si claro. yo no tengo el convenio, el terreno no está... Claro, no puedes, porque... Cualquiera puede venir y hacer un proyecto encima. A eso voy. Claro, en el terreno, sí. Claro, claro, siempre y cuando la comunidad lo autorice, ¿no? Si hay autorización de la comunidad, la misma comunidad puede meterse, ¿no? Entonces, ahí el tema es... Ojo, doctor, ahí hay que tener muchísimo cuidado en casuística. En la localidad de Hualco, en Lima, está la empresa de Raba, minera. Ellos están ejecutando sobre un área de influencia de una comunidad campesina ya, conocida como Quichas. ¿Qué hace? Va la minera, para evitar los problemas, dice, ¿sabe qué es eso? Vende el terreno. Claro. Ya, y va, dice, sí, te vendo el terreno. ¿Cuánto va a pagar usted? $250,000. Compran el terreno, elaboran el contrato, todo. Todo el minero de Raba, ahora en el sur, con todos sus abogados de Sur Católica. Entonces, aquí la compra-venta va al registro público, y el registro para inscribir esta propiedad. Y en el registro público surge pues un abogado pues principista, legalista. Dice, señor, esto no procede. Porque dentro de los principios de la comunidad campesina hay un principio de intransferibilidad. Por lo tanto, no puede... Entonces, ellos agarran y la comunidad se entera de que ese contrato es nulo. Entonces dice, señor, ahora te devuelvo el dinero
ni te doy el terreno. Ahora entramos a otra figura y esto te doy por servitud hasta el día de hoy. Claro, y eso lo tiene, por ejemplo, en este caso, Es que anteriormente, ¿qué sucedía? Surgían unos proyectos. Pero hay cosas de servidumbres definitivas. Permítanme. Entonces iban y engañaban a la gente o a los dirigentes. Ahora no, ahora las comunidades campesinas han despertado. Ahora han despertado, ahora dice, señor, ¿qué me vas a dar? Tú vas a hacer un proyecto acá, ¿qué me vas a dar? Yo soy el dueño, el legítimo propietario soy el dueño. Claro. ¿Qué vas a hacer? Claro. Sí, Doctor, mira, yo estoy de acuerdo con la opinión del doctor. Mira, eso es cierto, ¿no? Que no es, y la comunidad debería despertar, tener una filosofía futuro, un rigor de futuro. Y de repente plantearle, ¿no? Bueno, la inversión está bienvenida, pero tú quieres deteriorar 1 metro cuadrado de área, pero ¿cuánto valora? O sea, ahorita en todos los estudios de impactos ambientales no hay valoración económica. Claro. Usted lo puede revisar en cualquier proyecto, no hay una valoración económica de cuánto cuesta. Mira, viendo nada más la capa orgánica de la superficie de la Tierra, mayormente es 20 centímetros a 30 centímetros, la capa orgánica de la superficie de la Tierra. Pero pensando un poco más allá en el futuro, o ¿no? Retrocediendo el tiempo, ¿cuántos millones de años tú crees que sea para formar eso? Claro. Y el porcentaje de NPK y la resiliencia de las bacterias, ¿no? Y el equilibrio que se ha logrado, ¿cuánto crees que cuesta? Para valorar en par de tiempos. Claro. Entonces, ese todavía no hay. O sea, en eso no despierta la comunidad campesina. Claro. Lo que usted manifiesta que las comunidades tendrían que tener un proyecto alternativo. Por eso, una de las primeras alternativas es la zonificación territorial de las comunidades. Ahora, lo que sucede es que por ahí uno puede empezar a enfrentarlo, o sea, para que haya para corregirse nuevos principios, nuevas teorías, por ahí se puede corregir. O sea, es un camino, ¿no? Claro, y está muy bien, pero y eso es lo que no hay. No existe. No hay, por ejemplo, no vamos a ver que una comunidad tenga un proyecto de desarrollo, un plan de desarrollo. No tiene. Por eso que cuando viene una actividad extractiva, no tiene capacidad de negociación, no tiene alternativa. Eso es lo que sucede. Porque si nosotros desarrollamos un plan de desarrollo, un proyecto alternativo, bueno, podría haber que le conviene aceptar, así que no. Pero no hay. Entonces, al no tener, ven como el único camino. Yo vi en las normas, y comunidades que han recibido millones, y cuando estuvieron aquí reclamando, decían, yo devuelvo todo. Yo quiero regresar recién. ¿Por qué? Porque han adquirido el nivel de conciencia en el camino después de haber sido golpeados. Yo le digo, alguna de las alternativas es la zonificación económica y territorial, ¿no? Ya existe. Claro. Sí, y hay una prerrogativa, hay un marco normativo, pero hay que materializar. No está desarrollado de manera multidisciplinaria. Finalmente, permítanme una cosa. Mi estudio es un estudio jurídico completo. Entonces trabaja también mi hija, que es abogada. Entonces, en este momento estamos planteando un peritaje medioambiental, cosa que no he visto hasta la actualidad. ¿Por qué? Porque hay gente que ha entrado, como decía, sin autorización, sin beneficios, sin nada. Entonces, decidí, yo te miro. Entonces, ¿qué planteamos nosotros? Hacemos una denuncia. ¿Por qué? Porque hoy en día el derecho medioambiental está comenzando a tomar una preponderancia importante. Porque en el caso, por ejemplo, de Che, una central hidroeléctrica del lado de Churí, Ceusufo. Che es una transnacional brasileña. Hace un circuito, ha hecho lo que le ha dado el gana. Entonces llega y eso no lo está vendiendo pues, para el mercado nacional, lo está vendiendo a Chile y a Argentina. El sistema lo está vendiendo así. ¿De qué se beneficia esa población? Cuando en esos pueblitos la luz es una velita, ¿cuál es el beneficio que tiene? Entonces, ¿qué planteamos nosotros? Nosotros planteamos revisión al contrato. Revisión al contrato. Perfecto. Y estamos planteando todo. ¿Por qué?
al levantar esos ríos, nos ha generado pues, un desorden dentro del ya no hay desarrollo sostenible, ni no hay, ni con la comunidad de país. Me dan un minutito, por favor. Entonces, ahí aplicamos. Sí, que el problema no ahí es, aplicamos razón o fuerza. Ahorita en todos los estudios de impactos ambientales no hay una valoración económica de un metro cuadrado de ¿Qué pasa? Francia es un ejemplo. Justamente unos abogados franceses me están asesorando. Bueno, ustedes y eso va a ser también esa literalidad de los derechos, ¿no? Pero yo, por ejemplo, digo, no existe una valoración económica de un metro cuadrado por la actividad antrópica. ¿A quién vas a denunciar? ¿Al representante jurídico de la empresa? ¿A quién? No, la empresa es una persona. Ahora, el representante legal, ¿a quién vas a denunciar? Tiene sus oficinas, tiene todo. Si te vas al Código Penal del 304, no sé, literalidad, no como ¿a quién lo vas a denunciar? El pueblo a quién lo denuncia. A la persona jurídica, que en este caso yo estoy hablando de la empresa Chévez. Yo me voy contra Chévez. La denuncia contra Chévez. La demanda, perdón. ¿Qué nos quedamos? Profesor, disculpe, pero en el 84, yo he dejado de estudiar muchos años, ¿no? Había una ley en la comunidad campesina que decía que las tierras de las comunidades campesinas eran intransferibles, inerragables, y pasaban pues de generación en generación, de los abuelos a los hijos, a los nietos. No se podía vender, solamente era para los que habitaban ahí. Sembrar, cultivar, recoger, lo que sea, según la zona, si era puerta hacerlo, ¿no? Pero de ahí, como yo un poco me he ligado, la verdad no sé si habrá cambiado mis leyes. Bueno, ahí ha cambiado todo. Sí. Nada es estático. Todo está cambiando. Sí. Dinámico. Entonces, continuamos. ¿Ya? Para cerrar la idea y tener bien claro esto y nos podamos ir teniendo, bueno, hasta ahora no hemos definido todavía comunidades campesinas, pero esa es la idea, hay que cerrarla esta, ¿no? Entonces, consulta previa frente a medidas administrativas y legislativas. ¿Estamos? Ahora, el convenio dice todo tipo de medidas administrativas, es decir, si yo voy a hacer alguna medida que no necesariamente sea extractiva, el Estado tendría que consultar. Sí tendría que consultar. Hay lugares donde son eminentemente comunidades campesinas quechohablantes y cuando van a hacer su trámite administrativo, todo está en el idioma oficial. No hay diálogo intercultural, ¿no? Esa es una gran barrera, por ejemplo. Entonces, la consulta previa lo aplica o lleva a cabo única y exclusivamente el Estado. Esa facultad no lo puede delegar un tercero. La empresa no hace consulta previa, hace todo lo demás, pero menos consulta previa. ¿Estamos? Puede hacer licencia social, ambiental, etc. Responsabilidad social empresarial, etc. Pero confundimos, ya es, ¿no? Entonces, el Estado es el único que puede llevar a cabo el proceso de consulta previa. Actualmente el Estado solo está facultado, le han dado facultades para que realicen temas de extracción de recursos extractivos nada más. Pero la consulta previa debe ser en cualquier tipo de medidas. ¿Por qué? Porque eso es parte del proceso de participación de estos pueblos, ¿no? Entonces, cuando hablamos de convenio 169, ¿hacemos referencia a un derecho especial? ¿O es un derecho que nosotros también tenemos? Especiales. ¿Solo para ellos especial? Algo. O sea, ¿qué pretende desarrollar el convenio 169? Consulta previa y participación. Y ese derecho, yo le pregunto a cada uno de ustedes, ¿no tenemos nosotros? Cuando el municipio va a hacer una actividad acá, no sé, una cancha deportiva, a sus ciudadanos, ¿no les consultan? ¿No crean mecanismos de participación, de diálogo? Yo creo que hay una gerencia. ¿No? Claro. Ahora, que funcionen, y esa es otra cosa, ¿no? Pero ¿existe formalmente? Sí existe. Entonces, el derecho de los pueblos indígenas, contemplado en el convenio 169, no es ningún derecho especial. Lo que se pretende es reconocerles y otorgarles
mínimos derechos que contempla la consulta y la participación. ¿Y por qué? Porque esos derechos a lo largo de la historia fueron mutilados, segregados. Nunca se les consultó, nunca se les preguntó. ¿Traía una medida? Como un objeto. ¿No? Entonces, por eso que el convenio tiene esa finalidad, para reconocer, restituir esos derechos que fueron mutilados a lo largo de la historia republicana, colonial, virreinal y derechista. ¿Estamos? ¿No? Entonces, ¿pero qué tipo? Entonces, por un lado, la consulta previa, yo una medida administrativa, ¿estamos? Entonces, yo voy a aplicar una medida administrativa, la consulta previa, me van a consultar a mi población. Me consultan, entonces yo qué voy a plantear, mi punto de vista, ¿no? Te voy a consultar sobre este proyecto minero, ¿estás de acuerdo? Yo diré sí, otros dirán no, quizá, ¿no? Ese es el proceso de consulta previa. ¿Y cuál es la finalidad? Llegar a un acuerdo. Esa es la finalidad. ¿Entre quién? Entre el Estado y la población. La participación es un derecho mayor. No solamente tiene que ver con la consulta previa. La participación tiene que ver con que en la consulta previa, por un lado, yo soy un espectador y en la participación soy un actor. Planteo alternativas de desarrollo, proyectos, mi punto de vista sobre una determinada medida, ¿no? Entonces, es un derecho mayor. Y ese derecho mayor se efectiviza ¿en qué? En derechos económicos, derechos políticos, derechos culturales, derechos de identidad. O sea, los derechos colectivos de los pueblos indígenas se materializan con la consulta y la participación. Esa es la materialización del proceso. ¿Estamos? ¿Sí? Y el antes denominado concepto de responsabilidad social de las empresas, ¿tiene que ver con esto o no? Esa es otra cosa muy distinta. Eso no tiene nada que ver. Eso lo ponemos al final. Ya. Eso no, eso es totalmente distinto. ¿Hasta ahí alguna duda? ¿Algo? ¿Vamos bien? ¿Sí? Igual más adelante vamos a buscar más. El diploma es bastante amplio. Es interesante. Pero desarrollar todo esto es... permite hacer con el tiempo. Sí, no se preocupe. Sería bueno también que nos den un poco de bibliografía, ¿no? Sí, yo les enviaron un libro que yo envié hoy día. Sí. ¿Sí? ¿Les llegó? Es un libro muy interesante, reciente incluso. Y tengo otras cosas también que les voy a enviar. Ya, no se preocupe, yo los envío. son materiales de finanzas? Sí. Entonces, ya, ¿dónde íbamos? Ya estamos. Claro. Entonces, hasta ahí quedó claro. Consulta previa y participación, ¿no? Ya luego más adelante vamos a desarrollar detalle por detalle por detalle. Pues acá tenemos introducción a los derechos humanos de los pueblos indígenas. La construcción de los derechos humanos, ¿no? Universales, inalienables, indivisibles, donde surgen posterior al contexto de la revolución, ¿no? Perdón, la revolución, digo, de la Segunda Guerra Mundial. Clasificación de derechos, ¿no? Derechos civiles y políticos, primera generación, derechos económicos, segunda generación, y derechos de pueblos indígenas, tercera generación. Y derechos medioambientales también. ¿Algo qué significa? Claro. Sí, un lapso de... Eso no lo tomen en cuenta. Entonces, está